Continuamos con más información de la miniserie Vida y obra de científicos y científicas costarricenses. Presten mucha atención a la siguiente semblanza sobre un investigador con una larga trayectoria en las ciencias políticas. Abogado por un asunto circunstancial y politólogo por amor y pasión a esa ciencia social, con más de una decena de libros escritos, producto de cantidades de investigaciones en sociología política. Profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, analista político y consultor de organismos internacionales, entre muchas otras facetas. Se trata del doctor Constantino Urcullo Fournier. Acompáñenos a ver su trayectoria. Yo diría que me marcó profundamente el hecho de que mi padre era nicaragüense y tuvo que salir de Nicaragua perseguido por Somoza, porque lo iban a matar. Entonces, eso me hizo a mí, desde muy niño, reflexionar sobre dos cosas, y eso me llevó a la ciencia política. Uno, la dictadura, y otro, la democracia. Constantino Urcullo Fournier ha sido profesor en la Universidad de Costa Rica desde la década de los 70, en donde también se ha desempeñado como director de la Escuela de Ciencias Políticas, además de investigador y profesor visitante de universidades en el extranjero. Mi padre, un día yo le pregunté, ¿por qué te viniste acá? Y me dijo, mire, yo me vine acá porque si yo me quedaba en Nicaragua, tenía que hablar. Y si hablaba, o me mataban o pasaba el resto de mi vida en la cárcel. Y busqué, y esto habla sobre la democracia costarricense, busqué un país donde yo pudiera hablar libremente. Profesores de la universidad lo consideran un hombre brillante que ha dejado huella en sus alumnos, y entre ellos está el actual director de la Escuela de Ciencias Políticas. Constantino también en esa época, quizás eran los primeros años después de haber vuelto de sus estudios doctorales en París, y venía con un método de enseñanza muy particular que lo ha ido desarrollando, diría yo, hasta el día de hoy, que tiene que ver con, digamos, generar una capacidad de erudición respecto al análisis de los temas de política internacional. La cantidad de información que teníamos que buscar para justificar, digamos, un análisis nunca fue poca, tenía que ser mucha. Ha incursionado en diferentes líneas de investigación que van desde procesos de transición democrática, las guerras en Centroamérica y las relaciones internacionales, hasta los procesos electorales y la política interna de Estados Unidos. Su producción es fecunda y se refleja en una docena de libros escritos y diversas publicaciones en revistas de ciencias sociales. Yo diría que lo que me influenció a ese chiquillo de 16 años fue, bueno, sacerdotes y curas que tomaron conciencia de la problemática social, la lectura de la doctrina social de la Iglesia, sobre todo de las doctrinas de Pablo VI, y luego empezar a estudiar filosofía, que es una materia que todos los jóvenes deberían estudiar, porque le enseñan a uno a pensar. Desde joven se involucró en luchas sociales. Convocó a sus compañeros a la toma de la Facultad de Derecho por defender a una compañera soltera embarazada, quien perdió los exámenes de fin de año, y los profesores se negaron a realizar los exámenes extraordinarios. Fui casi 5 años representante de Derecho ante la FEURC. Fui director de un periódico que desapareció que tenía la FEURC, que era el periódico El Universitario, lo dirigí por un año y participé en todas las actividades de la FEURC de manera importante. Particularmente recuerdo 2 episodios, uno el 70 de Alcoa, que fue un elemento definidor para nuestra generación con respecto a la política, y luego en la huelga que hicimos contra la bananera en el año 71. En la actualidad, además de docente e investigador en la UCR, es el director académico del Centro de Investigación y Adiestramiento Político Administrativo, CIAPA. Me parece que Constantino fue de los primeros científicos sociales
que empezó a hablar de la crisis de gobernabilidad en este país y a determinar los límites y la precariedad del régimen presidencialista costarricense. A mí no me cabe la menor duda que la pasión de él es la política internacional. Una etapa de las más importantes en su vida y que asegura le sirvió para aplicar su conocimiento fue su trabajo en el Instituto de Derechos Humanos, relacionado con un programa para incentivar el voto en Chile, con motivo del plebiscito de 1988, que marcó el fin de la dictadura de Pinochet. El objetivo oculto para muchos estaba en que la gente que no quería participar era antipinochetista. Y me tocó participar en eso durante 3 años, una experiencia extraordinaria. Mire, yo todavía, cuando lo recuerdo, se me salen un poco las lágrimas, porque me recuerdo el día posterior al plebiscito, que bajamos todos los de esa asociación a la Plaza Baquedano, la Plaza de Italia en Santiago, y había perdido el dictador. Y empezó a bajar la gente espontáneamente con banderas de Chile y los muchachos cantaban y bailaban en media calle festejando el fin de la dictadura. Entonces ahí es cuando uno se dice, valió la pena, ¿verdad? Valió la pena estudiar, valió la pena arriesgarse, porque eso fue arriesgado. Y yo le decía a uno de mis amigos, esa ha sido una de las veces que yo he visto desfilar la libertad en media calle. Hay una fase que tal vez de la cual no me he referido, pero fue su activismo político, ¿verdad? Sabemos que Constantino llegó a ser diputado, impulsó leyes interesantes, importantes, lo hizo acercarse a lo que podríamos denominar la política práctica, ¿verdad? Tan, digamos, rebajada de calidad, ¿verdad? Por la opinión pública. Y él es interesante cuando él regresa a esa experiencia y cómo empieza a transmitir esa praxis, digamos, cómo empieza a incluso, creo yo, que a generar una especie de pensamiento crítico contra esa práctica, con algunos formatos prácticos con los cuales él no compartía hacer la política, ¿verdad? Su capacidad y experiencia profesional lo han llevado a trabajar en diversos ámbitos como el análisis del entorno sociopolítico costarricense. Los politólogos que utilizan las estadísticas han hecho un progreso en el campo de la ciencia política y yo creo que son importantes el análisis cuantitativo, pero también siento que hay que hacer análisis de la estructura del sistema político, hay que hacer análisis de la estructura institucional, hay que hacer análisis de los actores políticos y no atenerse exclusivamente a las encuestas para analizar qué es lo que está sucediendo en el panorama político. Constantino es un profesor muy accesible, ¿cómo se llama? Muy entrador, le diríamos nosotros, ¿verdad? Él sigue dando clases con muchísima pasión. Creo que hay gente que matricula el curso de él, aunque no tenga que matricularlo en esta universidad, porque seguramente ha leído alguna columna, algún artículo, él es muy activo. Participa en los medios de comunicación como analista político, aunque sin duda tiene un reconocimiento por su participación como conductor del programa Desayunos de Radio Universidad. Y no se puede concluir sin mencionar 2 aspectos que le sucedieron en su madurez profesional y académica. Por un lado, la Embajada de Francia lo condecoró con el título de Caballero de la Orden de la Legión de Honor. Y por otro lado, con gran éxito, el doctor Urcullo se ha dado la tarea de amalgamar el Observatorio de Estados Unidos, un proyecto del Centro de Investigación y Estudios Políticos con el objetivo de analizar la política interna de los Estados Unidos.